Algo se acercó hasta la puerta de mi cuarto. Pude escucharlo ahí afuera. Solo estábamos en la casa mi perrita y yo, así que primero pensé que era ella, pero poco a poco pude escuchar. Me di cuenta de que su forma de rascar no era la de siempre. No era mi perrita. Había algo más ahí. Muy buenas noches, mi querida comunidad. Les agradezco que de nueva cuenta estén aquí, listos y listas para escuchar las siguientes historias de gente normal, de gente común como ustedes o yo, que de pronto tiene un encuentro con lo paranormal, con el mundo muchas veces aterrador de lo sobrenatural. Les agradecemos ser parte de esta comunidad, de este proyecto, y que sigan confiando en nosotros para darle voz a sus historias, para compartirlas y mantenerlas vivas. Es muy importante porque alguna vez ya no estaré yo, ya no estaremos la mayoría de quienes escuchamos ahora, pero nuestras historias seguirán viviendo aquí, en este registro, para siempre. Es momento de apagar la luz, dejarse llevar, darle vida a todo lo que estamos a punto de narrar. Estás escuchando Relatos de la Noche. Yo tenía unos 10 años cuando pasó esto. Acompañé a mi prima a casa de su abuela porque estaba muy enferma. Ella vivía en un pueblo chiquito, a unas horas de donde yo vivía, y como éramos de la misma edad, nuestras mamás pensaron que sería buena idea que yo fuera unos días con ella, para que no estuviera sola en ese momento tan difícil. Su abuela vivía en una casa antigua, de esas con techos altos y olor a madera vieja. Era una señora muy querida en ese pueblo, y cuando su salud se complicó, todas sus hijas empezaron a turnarse para cuidarla. A mí y a mi prima nos sacaban por las noches, cuando llegaban las adultas a hacer guardia. Por eso las dos nos íbamos a rezar a la iglesia, que estaba a una cuadra de ahí. Era una iglesia vieja de esas de piedra, de cientos de años, con apenas unas cuantas velas encendidas, y nada más. Al menos cuando yo fui no tenía focos ni luces modernas. Todo lo alumbraban las velas que dejaban los vecinos. Siempre rezábamos frente a un santo que estaba en un costado, por la entrada. Y siempre, cada noche, había una monja ahí. Una figura de negro arrodillada, rezando en silencio. Nunca nos decía nada. Nunca se movía. Parecía que ni siquiera se daba cuenta de que estábamos ahí. La tercera noche que fuimos, la abuela estaba ya muy grave. Yo lo supe porque vi llorar a mi prima por primera vez. Ni siquiera terminó el rosario. Cuando estábamos rezando, se levantó de golpe y se salió de la iglesia y yo me quedé sola. Pero sentí que tenía que hacer algo, como si de alguna manera dependiera de mí entonces. Pero lo cierto es que en ese momento yo no creía del todo. Me cuestionaba si Dios existía, si servía de algo lo que estaba haciendo, pero igual me quedé ahí, frente al santo, y le pedí un milagro. No le pedí que salvara a la abuela porque ya estaba muy mal. Le pedí que si no podía hacer nada más, por lo menos le diera paz a mi prima, a su familia, y que me diera fe a mí para creer. Terminé de rezar, me levanté y caminé hacia la puerta, y fue entonces cuando por primera vez noté que la monja ya no estaba mirando al santo, estaba de perfil, mirándome a mí. No me detuve, pero sentí el miedo en el cuerpo, como si una corriente helada me pasara por la espalda. Seguí caminando, la pasé por un lado y no sé por qué lo hice, pero la volteé a ver. La cara de la monja estaba cubierta de cera, derretida. No tenía expresión, no tenía ojos, solo la forma de un rostro deformado por la cera. Salí corriendo. Alcancé a mi prima justo en la esquina. Cuando ya llegaba por ella uno de sus tíos, nos avisaron que la abuela había muerto. Al día siguiente, en esa misma iglesia hicieron la misa. El sacerdote se acercó a nosotros al final.
Nos dijo que había visto cómo habíamos rezado por la señora todas las noches, que eso había sido lo correcto. Yo, con el corazón en la garganta, me atreví a preguntarle por la monja, la que rezaba junto a la entrada todas las noches. El padre sonrió y me dijo: «Aquí no hay monjas, hija. Hace décadas que no hay una sola en esta iglesia». Hola, vivo en Bogotá, Colombia, y los conozco desde la pandemia, aunque debo confesar que me obsesioné tanto que en semanas terminé todos los años que tenían de episodios. Aunque me gustaría dejar mi nombre como anónimo por temas personales, les contaré que he vivido situaciones que la gente podría llamar, cuando menos, particulares. No se comparan con muchas de las historias que se comparten aquí, pero me han dejado suficientes sustos como para convencerme de que, definitivamente, no estamos solos. Esta vez contaré dos de ellas que, se podría decir, están conectadas, o al menos eso creo yo. Esto pasó en mi apartamento, que comparto con mi hermana mayor, mi perro y mi madre. Es un piso bastante alto, por lo que cuando hay viento, las ventanas suenan bastante fuerte e incluso silban. Más de un susto por la noche me ha llevado por eso. Recuerdo que mi hermana estaba afuera haciendo quién sabe qué, mi mamá trabajando y yo, como estaba de vacaciones, me había quedado sola, cosa que siempre me pone un poco nerviosa. Hasta ese momento no habíamos vivido nada extraño, pero por las tardes había esa vibra rara que no podías explicar. Como estaba oscureciendo, decidí ver una serie que tenía bien atrasada. Me senté en el sofá y prendí la televisión. Es un apartamento relativamente pequeño. Lo más importante es saber que la sala es como un rinconcito, pero tiene vista a un mini pasillo que da al cuarto de mi mamá. Si ella deja la puerta abierta, puedes ver un armario de esos que no tienen puertas, pero que te puedes meter a cambiar ahí. Digamos que es un cuartito dentro de un cuarto, por decirlo así. Mi mamá tenía un tapete donde mi perro, un pomerania pequeño dorado, acostumbraba a dormir. Por eso era muy común que yo girara la cabeza de la televisión y lo viera ahí, acostado. Ya eran pasadas las 7 y me dio hambre, por lo que fui a cocinar. Me hice unos ravioles de carne, de una marca que usamos mucho por acá en Colombia, muy buenos. Por costumbre llamé a mi perro. Y lo sé que no tenemos que darle comida de humanos a los animales, pero simplemente amo cómo se iluminaba su cara al ver comida y nunca he podido resistirme. Lo llamé varias veces por su nombre, Lula, hasta que por fin apareció, caminando lento, más de lo normal. Era muy fácil detectarlo. El piso era de madera y sus uñas se escuchaban cuando caminaban. Cuando llegó sentí una punzada, un dolor en la espalda baja, pero lo ignoré. Me le quedé viendo. Lula estaba como expectante, pero totalmente inexpresiva. Algo que no pasa cuando sabe que le voy a dar comida. Por lo pequeñita que es, normalmente me agacho y le doy. Muchas veces pasa que, de lo emocionada, muerde hasta mis dedos y me deja una marquita. Y esto pasó esta vez, pero fue muy, muy brusco. No me dejó un simple rasguño. Me dejó una herida desde la uña hasta la articulación que sigue. Me sobresalté, solté el ravioli. Ella se lo comió. Luego me miró con esos grandes ojos que tiene que, de acuerdo con mi madre, son como 2 uvas isabelinas, pues nunca le he visto la parte blanca. Pero nuevamente algo extraño pasó. No tenía brillo en los ojos. Simplemente no había nada, ningún reflejo. La luz de la cocina estaba prendida y debería reflejarse en ellos, pero no estaba ahí. Ni siquiera había el brillo del líquido de sus ojos. Parecían mates. No me moví, no podía. Y ella me miró por un tiempo más y luego se fue de regreso al cuarto de mi mamá. Mi mente simplemente no lo procesó. En automático me limpié la herida, me comí la pasta, lavé los platos y regresé al sofá. Giré la cabeza y ahí estaban otra vez esos ojos mates, apagados, viéndome desde el tapete. Giré otra vez y prendí la tele a todo volumen. Me di cuenta de que estaba casi hiperventilando, no sé desde cuándo,
tal vez desde que me mordió. Apenas logré calmarme y limpiarme el sudor que tampoco había notado antes. Y luego, creo que como todo ser humano normal y asustado, puse caricaturas. Me hice un maratón de Barbie Dreamhouse. Muy infantil, seguro, pero definitivamente ayudó y se me pasó el miedo. Debo admitir que chuparme el dedo para que parara el sangrado también ayudó. Incluso cuando daba pequeñas miradas para ver a Lula, noté que no me estaba mirando. Estaba dormida en un ovillo, como los zorros, y no se movía. De alguna forma eso me tranquilizó. Pasaron las horas y mi hermana y mi madre llegaron a eso de las 11. Yo seguía despierta. Me paré para abrirles y de reojo vi que Lula se paró. Escuché sus uñas en la madera. Nunca, comunidad, nunca se me van a olvidar esos segundos, porque lo que pasó en ese instante en el que me paré a abrir la puerta, aunque al principio fue un sonido, una visión sin importancia, ahora aún me persigue. Escuché el sonido de sus uñas, pero más lento, como lo había escuchado hace unas horas. Entraron mi mamá y mi hermana y todo estaba normal. Les pregunté por su día y ellas por el mío y bla bla bla. Todo volvió a la normalidad. Luego caí en cuenta de que Lula no estaba saludando a mi mamá, a quien adora, y me puse a buscarla para que mi madre la acariciara. La busqué por todo el departamento y al no encontrarla, le pregunté a mi mamá si la había visto. Ella me contestó: ¿Lula? Ah, claro, tengo que ir a recogerla con tu papá. Nos hizo el favor de llevarla a la peluquería. Mañana me acompañas por ella. Ahí me cayó el balde de agua fría. Lula estaba con mi papá. Yo misma la llevé a la peluquería y le pedí a mi papá que la recogiera porque estaba muy lejos y ya era muy tarde para salir. Mira mi mano. La herida seguía ahí, con la sangre seca, ya sanando. Me fui de espaldas y volví a hiperventilar. Mi madre luego me contó que de mi tono trigueño pasé a blanco papel en segundos. Cuando respiré mejor, le conté lo que me había pasado. Ella es muy creyente en las energías y hace de todo para alejar a las negativas. Tenemos, por ejemplo, rotundamente prohibidas las películas de terror, incluso las de zombies, porque atraen o llaman a esas energías, según mi mamá. En ese momento me recordó lo que repite cada vez que alguien le cuenta una experiencia sobrenatural. Si mientras pasó no sentiste nada, o sentiste felicidad o alegría o paz, o incluso tristeza, es que son energías buenas, ángeles y familiares que vienen a recordarnos su presencia y ayudarnos. Pero si en cambio sentiste miedo, ira, pánico o intranquilidad, lo que vino son demonios. Energías impuras que buscan algo de ti, tu energía, tu terror, incluso tu alma. Me preguntó qué fue lo que había sentido. Yo, ya más calmada, supe que si le decía que sentí pavor, se alteraría también. Así que dije que solo había sentido tranquilidad, tristeza. Mi mamá respondió: entonces era uno de tus ángeles que te estaba protegiendo en forma de Lula. Quién sabe qué energías estarían rondándote para que ellos tuvieran que bajar a protegerte. Solo le sonreí y asentí, pero por dentro había quedado más asustada que antes. Al día siguiente le pedí a mi hermana que fuera con mi mamá por Lula y aceptó. No quería verla ni en pintura en ese momento, por mucho que la amara. Me daba mucho miedo. Cuando me volví a quedar sola, se podría decir que me puse a reflexionar. ¿Pudo todo ser un sueño y me lastimé con algo? Solo saqué una olla y herví agua, además de que recuerdo vívidamente cómo me mordió. Cuanto más lo pensaba, más me confundía, pero intenté dormir, pues era de día y me sentía cómoda. Apenas cerré los ojos, recordé esos segundos en los que me paré a abrir la puerta. Los reviví, pero en cámara lenta. Y ahí me cayó el segundo balde de agua fría.
Las uñas. Esas malditas uñas. Llevo años escuchando a Lula andar en muchos pisos, y aunque parezca raro puedo diferenciar su caminar del de otros perros, incluso habiendo muchos en el lugar. Recordé cómo sonaban en ese momento, en desorden pero lento, como un animal de 4 patas. Y luego fueron cambiando, pero en orden. ¿Han escuchado cuando una persona está impaciente y choca sus uñas en la mesa? O como los villanos en las películas. Primero el meñique, luego el anular, el medio y el índice repetitivamente. Es un sonido mecánico, controlado y propio del humano. Y así sonaban, como si estuvieran esperando algo, como si ya no fuera mi perro, o ese disfraz de perro que simuló ser esa cosa. Mucha gente va a decir que esto no tiene importancia, que solo es un sonido, pero esos pocos segundos los tengo grabados en mi memoria, y cada vez que pongo atención a cómo camina Lula, me convenzo más de que eso no era ella. Cuando volvió no pude estar cerca de ella mucho tiempo. Pobrecita, no era su culpa, pero yo no podía. Obviamente uno me encargaba de pasearla, de alimentarla y de limpiarla, pero durante varios días no pude dejar de tenerle aunque fuera un poquito de miedo. La herida sanó después de un tiempo y todo volvió a la normalidad. Yo volví a mis tardes sola con Lula viendo la televisión, aunque ahora siempre me aseguro que sea ella la que está en casa. O eso pensé. Esto que viene a continuación es la historia que creo que está conectada con la anterior, aunque debo confesar que en comparación no puedo asegurarles que fue 100% real. Creo que puede ser tan real como que es que te pasen estas cosas, pero lo siento como un sueño, y ya entenderán por qué. ¿Recuerdan que les dije que no había pasado nada raro antes de eso? Pues es una verdad a medias. Lo único que podría decir que era extraño que pasara era que las habitaciones mía y de mi hermana era algo con las luces de la casa. Mi habitación y la de mi hermana apuntan hacia el resto del departamento, y desde ahí podíamos ver las luces de las áreas comunes. Algo que pasaba muy seguido es que dejábamos las luces prendidas a las 6, cuando ya oscurecía, y nos íbamos a nuestras respectivas camas a estar en el celular, las dos. Pasaban las horas y, al subir la mirada, notábamos que las luces estaban apagadas. Nadie sabía si había sido la otra, o si era falta de memoria o algún problema técnico, pero nadie se acordaba de apagarlas. Ninguna de las dos decía haberlo hecho. Esa situación seguía unos 8 meses después de lo que pasó con mi perro. Y llegó esa noche. Estaba sola y pasó. Levanté la vista y las luces estaban apagadas, aunque juraría que estaban prendidas un momento antes. No había nadie, ni siquiera Lula, así que me encerré en mi habitación. No había nadie, ni siquiera estaba Lula. Me había asegurado de eso. Estaba en mi habitación, pero como siempre, con la puerta abierta de par en par. Regresé mi vista a mi celular. Pasó un tiempo cuando, en mi visión periférica, noté algo raro y levanté la mirada. Mi puerta estaba cerrada. Sé lo que podrán pensar. Las puertas se cierran solas con el viento o algo así, pero las ventanas estaban cerradas, todas. Si hubiera sido el viento, habría escuchado además un fuerte golpe. Enfoqué más la vista y noté que no solo estaba cerrada, la puerta tenía el seguro puesto. Si el palito estaba vertical, estaba abierto. Si estaba en horizontal, se había cerrado. Y efectivamente, así estaba, en horizontal. Eso sí no podía ser posible, sobre todo sin que yo me diera cuenta, estando tan cerca de la puerta, y solo me quedé pensando por un momento. El miedo me iba subiendo poco a poco por los pies, cuando decidí pararme para revisar, y escuché algo. Alguien giraba la perilla de la puerta, pero no podía abrir.
Primero lento, bastante lento, y luego empezó a subir de intensidad hasta que parecía que le quería arrancar. Yo estaba ahí viendo eso, paralizada, y de pronto se detuvo. Alguien tocó con el nudillo. Tocaba como hacía mi hermana, pero al mismo tiempo diferente. Y con esa misma voz, con la voz de ella, me habló por mi nombre y dijo: creo que dejé algo en tu cuarto. ¿Me puedes dejar entrar? ¿Por qué cerras la puerta si lo tenemos prohibido? Ábreme. Mira, te traje algo. Me habló en un tono dulzón que ella no utiliza, y no pude contestar. Me quedé de pie, completamente atónita. Luego puños, pero violentos, y enojada gritó: ¡ábreme la maldita puerta! Cuando salgas vas a ver. ¡Ábreme o la tumbo! Gritaba y gritaba, pero ya no gritaba como mi hermana. No me regañaba como ella. Vi cómo la pintura de las paredes cerca se desmoronaba, y en ese momento las piernas simplemente me fallaron y caí al suelo. Luego eso cambió de voz a una ronca como de señor borracho y fumador, muy pero muy desagradable, y ya tranquilamente dijo: por favor, déjame entrar. ¿O la prefieren a ella? Mientras escuchaba las uñas de Lula en la puerta de madera, la estaba imitando. Se fueron volviendo esas que escuché ese día, no las de ella, no las de Lula. Cambió ese ritmo mecánico que les comenté antes, como de impaciencia, muy humano. No me dijo nada más, pero sí se empezó a reír, mientras con sus uñas seguía golpeando la puerta. No pude más. No me da pena confesar que me puse en posición fetal y simplemente cerré los ojos mientras lloraba. Cuando los abrí no sé cuánto tiempo habrá pasado. Estaba durmiendo en mi cama, con la misma ropa, pero dentro de la cama, tapada. Me levanté cuando escuché a mi mamá llamándome. Salí sin mirar nada y comí el desayuno. Ya era de mañana. Me regañaron por meterme en la cama con la ropa puesta y por varios días estuve durmiendo en el cuarto de mi mamá. Eso es lo que me hace dudar si esto pasó o no. Si esto último fue un sueño o fue real. Aunque, cuando revisé la puerta, esta tenía 4 pequeños agujeros, como en hilera, que parecían hechos con un tornillo, y había pedazos de pintura y polvo de la pared alrededor de la puerta, como si alguien de verdad casi lo hubiera hecho caer. Y ya no tengo esa puerta, porque por alguna extraña razón, después de ese día empezó a rechinar muy feo. Las bisagras casi se habían vencido a golpes, según la persona que nos la cambió. Mi mamá dijo que era mi culpa, que yo siempre la azotaba, pero la verdad es que yo no hago eso. Ahora, comunidad, estos son, por decirlo así, mis apuntes, mis conclusiones sobre lo que yo llamo el imitador. 1. Imita a un ser que quieres. Primero fue mi perro, luego mi hermana. Pero creo que no puede apropiarse de su físico totalmente. Algo sigue siendo diferente. Son ellos, pero sin ser ellos. ¿Cómo carajo saber que lo que te está gritando desde afuera de tu cuarto con la voz de tu hermana es realmente ella? ¿Por qué es su voz y al mismo tiempo no lo es? Segundo, no creo que sea un skinwalker o un doppelganger. Mis relatos son parecidos a los de personas que los han sobrevivido, pero la verdad algo no me cuadra. No sé si a ustedes sí. Tercero, me queda una pregunta. ¿Por qué se cerró la puerta? ¿Por qué no se mostró como mi hermana, como lo hizo cuando personificó a Lula? La idea sería encerrar a la persona contigo, pero no quedarte afuera, no.
porque alguien cerró esa puerta, alguien le puso seguro. Y si no fue él, ¿quién lo habrá hecho? ¿Con qué propósito? ¿Habrán sido los ángeles que tanto aclama mi mamá? ¿O algo más? Todavía siento que eso está esperando. Me da mucho miedo pensar que si hay una siguiente vez, intentará hacerse pasar por mi madre o por mi papá. Ya no ha pasado nada en más de 3 años, pero nunca puedo bajar la guardia. Siempre siento algo vigilándome, esté sola o acompañada, de día o de noche. Simplemente es una sensación que no se me puede quitar. Ahora sigo con mi vida porque, ¿qué más puedo hacer? Como muchos protagonistas de Relatos de la Noche, solo sigo adelante, rogando porque no vuelva a pasarme nada. Gracias, comunidad, por escucharme, por la atención, por los consejos. Les deseo felices sueños. Gracias por continuar aquí, ya entrando en la recta final del episodio de esta noche. Te quiero recordar suscribirte porque hay un buen porcentaje de gente que nos escucha recurrentemente, pero que aún no se suscribe, y es muy importante que lo hagan, que se vuelvan parte de la comunidad. Y si has disfrutado de este episodio, solo si lo has disfrutado, recuerda compartirlo con un amigo, con una amiga, con alguien que creas que necesita escucharlo o con alguien que tiene una buena historia para contar. Pásale para que se anime a contarnos la suya. Ahora continuamos a la siguiente historia, viajando hasta un lugar emblemático y muy misterioso de México, las Islas Marías. Continuamos. Hola Uriel, saludos a ti y a toda la comunidad. Me llamo Cecilia Gabriela y me encanta el podcast y por eso decidí compartir esta experiencia. No tengo forma de explicar lo que pasó y creo que hasta ahora ha sido el episodio paranormal más fuerte que me ha tocado vivir. Y lo peor es que no estaba sola, que hubo más testigos. Hace un año trabajaba en la institución pública encargada de temas ambientales y me mandaron a dar una capacitación a un grupo de jóvenes defensores del medio ambiente en las Islas Marías, en Nayarit. Muchos seguramente han escuchado hablar de esas islas porque desde 1905 hasta 2019 fueron un centro penitenciario. Como te imaginarás, ahí sucedieron muchas cosas muy malas, muchas injusticias. De hecho, te puedo decir que estaría increíble que hicieras un episodio especial de estas islas, porque créeme, las historias paranormales del lugar abundan. A mí me mandaron 2 veces a capacitar ahí. Mi estancia fue de 2 semanas en cada ocasión. La primera vez que fui no viví ningún suceso raro, mucho menos paranormal, nada fuera de lo común. Y eso que iba con mucho miedo por todo lo que había escuchado de ese lugar. Pero como no pasó nada, creo que la segunda vez fui con la guardia baja, y fue justo cuando me llegó el susto. Te voy a dar un poco de contexto. El curso de capacitación lo organiza el gobierno federal y convoca a jóvenes de diversas regiones del país. La capacitación se da en la isla María Madre, que es la única habitada actualmente y donde se encontraba la prisión, los juzgados y las casas de los custodios. Tiene su placita, su iglesia. Parece un pequeño pueblito. Hoy solo está ocupada de forma temporal por personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque es un área natural protegida. También hay personal de empresas constructoras que dan mantenimiento a las construcciones de la isla. Desde hace un tiempo también se permiten pequeños grupos de turistas los fines de semana, pero entre semana está prácticamente vacía. Sus calles completamente desiertas. Ahora sí, voy a lo que me pasó. Los del programa de capacitación nos quedamos repartidos en diferentes puntos de la isla. Los capacitadores dormimos como a 2 kilómetros del lugar donde se hospedan los estudiantes. Cada noche se designa a un grupo de 2 o 3 personas para hacer guardia allá, por si llegara a presentarse alguna situación. Ese día me tocó hacer la guardia con otras 2 compañeras. Era entre semana, no había turistas. La isla estaba más vacía que de costumbre. Transitar de noche se puede volver pesado. Es muy fácil llegar a sugestionarte.
Pero nosotras en ese momento íbamos tranquilas, relajadas, riéndonos de cosas que habían pasado en el día. La guardia comienza a las 10 de la noche, pero se nos hizo tarde. Apenas nos estábamos bañando y preparando las cosas para pasar la noche con los estudiantes. Terminamos saliendo de nuestra casa casi a la 1 de la madrugada. Íbamos caminando muy tranquilas, conversando sin miedo. Pero justo una cuadra antes de llegar a la iglesia, escuchamos algo. Un lamento de mujer. Venía del monte. Se escuchó muy bajito, apenas perceptible, pero con un dolor tan profundo, tan real que nos detuvimos. Nos miramos, pero nadie dijo nada. Dimos unos pasos más. Y ahí fue cuando se escuchó de nuevo el mismo lamento, pero esta vez mucho más fuerte, con eco. Yo y una de mis compañeras nos miramos, y fue tan fuerte lo que sentimos que se nos salieron las lágrimas, pero no eran de miedo, eran por la tristeza que transmitía ese lamento. La otra compañera se quedó completamente bloqueada, no podía ni hablar. Fue tan fuerte el sonido que corrimos. Nos fuimos directo a una de las casas cercanas donde se estaban quedando otros compañeros, que gracias a Dios todavía estaban despiertos. Tocamos con tanta desesperación que ellos mismos se asustaron al abrirnos. Les preguntamos si habían escuchado algo, pero nos dijeron que no, y no lo podíamos creer porque realmente se había escuchado muy, muy fuerte, y no había durado poco. No fue nada más un segundo. Fue un lamento largo que se quedó vibrando en el aire. Nos dijeron que tal vez lo habíamos imaginado, que podía ser sugestión, pero no. Las tres lo habíamos oído. Las tres estábamos pálidas. Cuando se nos bajó un poco el susto, ellos mismos nos acompañaron al lugar de la guardia. Uno se quedó con nosotras esa noche, pero la historia no termina ahí. Porque las noches siguientes, las tres comenzamos a tener sueños rarísimos y tristeza que no se iba. Una cosa que no sabíamos de dónde venía, pero que se quedó con nosotras. Una noche terminamos hablando de cosas muy profundas, pérdidas que habíamos tenido, personas que se fueron de forma repentina, dolores que ya teníamos bien guardados. Yo no pude volver a estar tranquila en la isla hasta que hablé con una de las estudiantes. Ella practica una religión originaria y le conté lo que había pasado. Me explicó que eso que escuchamos es lo que muchos conocen como la Llorona, pero que en realidad no es un alma en pena ni nada así. Me dijo que hay espíritus del agua, que no son buenos ni malos, que existen en ciertos lugares para proteger a la naturaleza, y me dijo algo que no se me va a olvidar. Tal vez se manifestó para que levantes la voz por todas las injusticias que están ocurriendo en la isla. Esa explicación de alguna forma me tranquilizó, me ayudó a terminar mi estancia un poco más en paz. Pero la verdad, hasta el día de hoy, no me explico qué fue lo que escuchamos mis amigas y yo esa noche. Nunca lo voy a hacer, y nunca voy a olvidar ese lamento que se quedó conmigo, que me dejó una tristeza que nunca se fue del todo. Saludos, comunidad. Espero que duerman bien.